Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili y nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra, esta vez en el aula del primer año de secundaria. Recuerden estudiantes que entramos a nuestra séptima clase del último bimestre del año y el capítulo del día de hoy, función lineal. Vamos a entrar ya en la parte introductoria de lo que viene a ser las funciones. Para ello, es necesario conocer algunos conceptos previos, ¿no? Como reconocer, por ejemplo, qué cosa es un par ordenado, porque vamos a trabajar con muchos de estos en el plano cartesiano, ¿no? El par ordenado va a presentar esta forma, donde A va a ser la primera componente que corresponde a la cantidad emitida en el plano cartesiano correspondiente al eje X, y B va a ser la segunda componente ubicada desde el plano cartesiano, el eje Y. Como por ejemplo, si nosotros vamos a representar en la gráfica un punto en el plano cartesiano, el punto, por ejemplo, el punto que está aquí sería 0,8. ¿Por qué razón? Porque en el eje X, recuerda que él es el eje X, la primera componente. ¿Quién se encuentra en el 0 en el eje X? En el centro es el 0, ¿no? Ahí está. Y en el eje Y está el 8, por lo tanto acá será 0,8. De la misma manera, tú ya sabes representar un punto en el plano cartesiano, ¿no? ¿Quién es él? 7,2. 7,2, donde la primera componente 7 proviene del eje X y la segunda componente 2 corresponde al eje Y. Aquí tendremos que en el eje X está en el menos 6, la primera componente, y en el eje Y aquí está en el 0. Por lo tanto, él es menos 6,0. Si nosotros tenemos por aquí este punto, será en el eje X está 1, la primera componente, y en el eje Y está en menos 7. O sea, sería el par ordenado menos 1, menos 7. Si nosotros queremos ubicar otro punto más por aquí, supongamos, ¿no? Vamos a ubicar por aquí un punto aproximadamente, vamos a aproximar, ¿ya? A ver, ¿quién sería él? Imaginemos que por aquí debe estar un 4 y por aquí debe estar un 5, supongamos. Entonces esto sería así. ¿Quién será? El par ordenado, donde la primera componente va a estar el eje X, o sea, el 4, y la segunda componente va a ser del eje Y, o sea, el 5. 4,5 sería este punto de aquí. Ahí está. Así sería. Ahí, por ejemplo, en el plano hemos observado cuatro pares ordenados. ¿No es cierto? Podemos darnos cuenta que cada uno de los puntos serán distintos, ¿no? Obviamente son distintos porque están ubicados en distintos espacios. Veamos un pequeño ejemplito de pares ordenados específicamente. Si nosotros tenemos acá una igualdad de pares ordenados, ¿qué cosa quiere decir? Que si ellos son iguales, estos dos pares ordenados son iguales, quiere decir necesariamente que la primera componente debe ser igual a la primera componente. Y esta segunda componente debe ser igual a esta segunda componente. Eso es lo que te quiere decir la igualdad de pares ordenados. Entonces lo que vas a hacer es simplemente resolver. ¿Qué número más 5 te va a dar igual a 7? Entonces hallamos el valor de x, que es 2. Y el valor de y te dice que es menos 1. El valor de y te dice que es menos 1. Listo, para cuando tenemos un ejemplito de igualdad de pares ordenados. Ahora sí, vamos a empezar a ver qué cosa es una función. Una función se va a llamar a dos conjuntos no vacíos, que pueden ser dos conjuntos de la siguiente manera. Conjunto A, conjunto B. No vacíos quiere decir que van a tener elementos donde cada conjunto va a tener, por ejemplo, 2, 3, y acá una letra A, B, y va a tener esta particularidad, ¿no? Va a tener siempre una relación entre el segundo conjunto y el primer conjunto. Y a esa relación se le va a llamar regla de correspondencia. Va a ser una regla de correspondencia. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta cuál de las siguientes relaciones que están aquí van a ser funciones? En el primer caso, veamos este primer caso. Primer caso. Te dice, los conjuntos A y B tiene esta situación. A tiene un reflejo en B, B tiene un reflejo en el otro conjunto, que va a ser el 3, y C tiene un reflejo en el otro conjunto, que va a ser el 2. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, el primer elemento tiene solamente una relación con un segundo elemento del conjunto B, ¿correcto? Lo que debemos evitar nosotros, que este primer elemento tenga una duplicidad, vaya a dos lugares. Siempre tiene que tener una relación con un único elemento. Siempre las primeras componentes van a tener una relación con un único elemento del otro conjunto. Entonces ahí nosotros diremos que sí es una función, porque a cada elemento A le corresponde solamente un único elemento de B. Eso es lo único que tenemos que precisar. Y ahora, ¿cómo nosotros representamos esta función? Mediante los pares ordenados que vimos anteriormente, donde la función va a ser el primer par ordenado, la primera componente A, punto y coma 1. Recuerda que aquí es la primera componente, él es como si fuese X y él es como si fuese la segunda componente Y. Recuerdas que en un par ordenado tenía dos componentes, componente X, componente Y. Él va a ser como si fuese X y él como si fuese Y. ¿De acuerdo? Recuerden eso. A ver, entonces, diremos A punto y coma 1, el otro par ordenado será B punto y coma 3, el otro par ordenado será C punto y coma 2. Entonces, la función será esta de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver el segundo. Vamos a ver el segundo caso, si es o no función. A ver, vemos que a A solamente le corresponde un elemento de B, acá también un elemento de B y aquí también un elemento de B. Profesor, pero aquí en B está recibiendo dos elementos de A. Eso no importa. Lo único que importa, lo repetimos, es de que en los primeros elementos del conjunto A no exista duplicidad, no vaya a 2. De aquí puede salir un único elemento AB. Eso es lo que tiene que cumplirse. Le debe corresponder un único elemento de B. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces aquí sí es función, porque aquí de B está saliendo a 1 y C también está saliendo a 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí, si nosotros queremos hallar en este caso la función, vamos a tener que la función será al igual que teníamos hace un momento, ¿no? A punto y coma 1, B punto y coma 2 es el siguiente par ordenado y el tercer par ordenado sería C punto y coma 2. ¿Está bien? B punto y coma 2 y C punto y coma 2. Y en los valores numéricos de la función g, a ver si queremos hallar valores numéricos, ¿qué cosa quiere decir? El valor numérico de a, ¿quién va a ser? Su imagen, ¿no? Su imagen. La imagen de a va a ser, ¿quién es la imagen de a? 1. La imagen de b es 2, la imagen de c es 2. Por eso aquí los valores numéricos son ellos. ¿Quién es una imagen? También es conocido a él como imagen y él como preimagen. Uno de los tantos nombres como se le conoce, ¿no? Componentes de X, componentes de Y, le llamamos preimagen, imagen,
También podemos llamarlo, ¿cómo se llama? Dominio y rango, que en el siguiente caso lo vamos a estudiar. En el tercer caso, vamos a tener nosotros, vamos a tener si es función o no. La función h te dice, a ver, a solamente tiene un elemento en b y aquí solamente tiene un elemento en b. ¿Sí? Eso cumple. ¿Quién es la función? La función va a ser a punto y coma 2, b punto y coma 1. Profesor, ¿y ellos? Ellos no tienen relación. Función va a ser aquella relación que existe entre a y b. Y aquellos que tengan una relación va a ser comprendido mediante una regla de correspondencia. Y aquí la flechita te indica que ellos tienen la relación. Ellos de acá, como no hay flechita, quiere decir que no hay ninguna relación. Por lo tanto, la función va a ser solamente la de acá. Ahora, ¿cómo se le reconoce a ellos también? Como ahí ya lo están mencionando, lo voy a colocar acá abajito. Se le conoce como dominio y a él como rango. ¿Está bien? A los elementos de la primera componente dominio y a los elementos de la segunda componente se les conoce como rango. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿quién es el dominio aquí? A y B. A y B, acá está. ¿Y quién es el rango? 2 y 1. O 1 y 2. ¿Está bien? Por último, vamos a ver el último caso. ¿Qué sucede cuando se presenta este caso? Vemos que aquí de A, ahí está la función I, vemos que de A salen 2. No le corresponde una única imagen, sino 2 de ellas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no es función, porque no puede existir duplicidad. De aquí no puede salir, no puede tener una relación con 2 de ellas. Solamente debe ser con 1. Solamente debe ser con 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí diremos que no es función porque A tendría 2 imágenes. Tendría 2 imágenes. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos definir que sí es función, queremos forzarlo, entonces me tendrían que dar este dato como lo menciona aquí. M y N tendrían que ser necesariamente iguales para que suceda eso. Si sucede que son iguales, sí sería función, porque estaríamos hablando que no habría, uno de ellos se eliminaría porque resulta que sería lo mismo, ¿no? Y tendría solamente una imagen. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a ver ahora sí los problemas. Problema número 3. Tenemos la igualdad. Tenemos la igualdad de estos pares ordenados. Empezamos entonces con la solución. Tenemos aquí que hay una igualdad de pares ordenados. Nosotros dijimos que la primera componente debe ser igual a la primera componente y la segunda componente debe ser igual a la segunda componente. Si te dice que ambos pares ordenados son iguales, por lo tanto, entonces diremos x más y debe ser igual a 17 y tenemos que x menos y debe ser igual a 5. Y si te das cuenta, nosotros hemos encontrado aquí un sistema de ecuaciones. ¿Te recuerdas cómo se desarrolla el sistema de ecuaciones? Sumamos. Cuando sumemos esto se va a eliminar x más x es 2x. Y aquí tendremos 17 más 5, que es 22. Pasamos a dividir el 2 y tendremos que x es igual a 11. Pero a ti te están pidiendo x por y. Por lo tanto, me falta hallar el valor de y. Para eso reemplazo en cualquier ecuación. Reemplazando, tendremos en cualquiera, ¿no? X menos y igual a 5, en cualquier ecuación. Yo sé que x vale 11, menos y es igual a 5. A ver, el 5 lo paso a restar y tendré que x menos 5 es igual a y. Tendremos aquí que y va a ser igual a 6. Y listo, tengo el valor de x, tengo el valor de y. Lo único que me falta entonces es hallar la pregunta. Me están pidiendo calcular x por y.
Por lo tanto, x por y será igual a 11 por 6 y eso es 66. Eso es 66. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos entonces con el siguiente problema, solución. Te dice, según la figura calcula a menos b. Tenemos que hallar el valor de a y el valor de b. A ver, muchachos, ¿quién es el valor de a? De aquí podemos distinguirlo, ¿no? A ver, muchachos, te dice, acá hay un par ordenado, menos 1 y menos 5. 1 y menos 5, perdón. Recuerda que el 1 proviene del eje X y el Y del eje, el menos 5 del eje Y. Entonces, lo que quiere decir que en este par ordenado, necesariamente A debe ser igual a 1, ¿correcto? Ahora vamos a ver cuánto vale B. Y para eso vamos a ver el otro par ordenado. Este par ordenado de aquí. Recuerda que aquí está el eje X y por aquí el eje Y. El eje X es el valor de 8, te dice. O sea, justamente aquí. Debe ser 8. Por lo tanto, tengo que B es igual a 8. ¿Qué es lo que te están pidiendo ahí? Calcula A menos B. Por lo tanto, A menos B es 1 menos 8. 1 menos 8 es menos 7. Y esa será nuestra respuesta. Muy bien. Por último, muchachos, tenemos el siguiente problema que te dice, calcula al cuadrado, pero ¿quién es A? Te dice que A forma parte de un par ordenado dentro de la función. Te dice que eso es una función. Muy bien. Si te dice que es una función, muchachos, hay que entender esa función, quién es en realidad. Vamos a ubicarlo acá. Función. ¿Quiénes comprenden esta función? A ver, los siguientes paros ordenados. 1, punto y coma 5. El siguiente par ordenado. 2, punto y coma 7. El siguiente par ordenado. 1, punto y coma A. Si aparece ese 1, punto y coma A, quiere decir que necesariamente estos pares ordenados deben ser iguales. ¿Por qué razón? Te lo explico así. Recuerda que uno proviene de A, del conjunto A, otro proviene del conjunto B, y esta es la función. Vamos a ubicarlos. Acá van las primeras componentes. 1 de este par ordenado, ¿correcto? El 2 de este par ordenado, ¿correcto? Y el 1 nuevamente del par ordenado. No podría ser el 1 nuevamente del par ordenado, ¿no? Acá decíamos que era el 2. No podría ser nuevamente el 1, ¿no? No podría ser, no podría repetirse. No podría repetirse nuevamente. En el otro lado tendremos nosotros 5, 7 y A. Si nosotros hallamos la relación, el 1 es con el 5, el 2 es con el 7 y el 1 es con el A. Muchachos, pero aquí está el error. Mira, esto no puede suceder. No puede ir a 2. No puede tener esta duplicidad. ¿Por qué? Porque te está diciendo que es una función. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que necesariamente A debe ser igual a 5. Necesariamente ellos dos deben ser iguales. Por lo tanto, si eso se cumple, vamos a borrarlo por aquí. La función en realidad debería ser así. 1, punto y coma 5, 2, punto y coma 7, y nada más. A debe ser igual a 5. A debe ser igual a 5. Pero lo que te están pidiendo es A al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado, muchachos, es 25. Esa sería nuestra respuesta. Vamos con los dos últimos problemas. Te dice,
A ver, voy a mover un momentito por aquí mi tablita de herramientas. Tenemos entonces solución. Valor numérico de las funciones. El valor numérico de las funciones. A ver, f de 4. ¿Quién es f de 4? Recuerda, lo hicimos hace un momento. F de 4, ¿quién va a ser? La imagen. O sea, 5. Muy bien. F de 9, ¿quién va a ser f de 9? F de 9, la imagen 4. Y por último, f de 1. ¿Quién va a ser f de 1? Su imagen 3. Listo. F de 4 es 5, más f de 9 es 4, entre f de 1 es 3. Resolvemos esto. 9 entre 3. Tendremos que m va a ser igual a 3. Y esa es nuestra respuesta. Por último, vamos con el problema número 10. Te dice, calcula la suma de elementos del dominio de la función. Del dominio de la función. Primero, te está mencionando que es una función. No quiero que te confundas. Primero, ten en cuenta la regla de funciones. ¿Cuál es la regla de funciones? Profesor, no puede repetirse la primera componente. La primera componente no puede repetirse en dos de ellos. Entonces, si no puede repetirse, quiere decir que b debe ser igual a 7. Quiere decir que en realidad la función debe ser esta. 4.7, b, 5. Bien, excelente, pero tú ya sabes cuánto vale b. Hemos dicho que b vale 7. O sea, la función en realidad será 4.7 y 7.5. Ahora, lo que te están pidiendo es el dominio de f. ¿Quién es el dominio de f? Las primeras componentes. Las primeras componentes. ¿Está bien? Las primeras componentes es el dominio. O los elementos del conjunto A. ¿Quiénes son? 4 y 7. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. No olvides desarrollar tu tarea de la 1 a la 4 y conectarte a la asesoría para seguir reforzando el capítulo. Hasta la próxima, muchachos.